tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blade. Por eso nuestra etiqueta de hoy es Blade a la Una. Pero antes de presentar a Gerardo, vamos a leer nuestro comentario de todos los lunes. El diálogo sigue sin concretarse y cada día parecen surgir obstáculos que lo alejan como posibilidad de abrir la puerta a soluciones democráticas enmarcadas en el espíritu de la Carta Magna. Uno de esos obstáculos es el empeño por criminalizar el hecho de que voceros de gobierno y oposición tengan contactos en torno al tema. Los caminos del diálogo, los esfuerzos concretos, no nacen de las primeras páginas, de los diarios o de las emisiones estelares de los noticieros radiales o televisivos, sino de un trabajo que la mayoría de las veces se hace de bajo perfil. Pregunten a la FARC y al gobierno de Colombia si la reserva los ayudó o no en su intento por la paz. Pregunten a Obama y a Raúl Castro si lo que fue la principal noticia de política internacional de los últimos tiempos en el hemisferio se construyó llamando a las redacciones de las principales agencias de noticias del mundo o a punta de tuitear. El Papa, fiel a la tradición religiosa de saber guardar secretos, fue el buen oficiante en la recomposición de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Ahora el Vaticano pudiera ser el factor que salve del barranco al esfuerzo por un diálogo creíble y productivo, pero hay que bajarle dos a la perversa tendencia a acusar de traidor y vendido al enemigo a quien pretenda construir esos puentes. Hoy son más los útiles para Venezuela los puentes del entendimiento que las barricadas del odio y la confrontación irracional. El diálogo es el camino más difícil porque requiere de dar señales que nos cuesta ofrecer. La intransigencia cierra esas puertas, pero debe ser vencida. El gobierno tiene la responsabilidad, la primera responsabilidad de crear condiciones, de evitar, por ejemplo, el camino represivo, y la oposición no puede dejarse llevar por extorsiones de ninguna naturaleza, destinadas a confundir diálogo con rendición o con traición. Estamos ante una hora muy delicada, no dejaremos de insistir en que hay que sentarse, cerrarle el camino a la irracionalidad, promover la negociación política, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer por Venezuela. Gerardo Blade. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Ahí vamos. Ahí vamos, nuestra etiqueta, Blade a la Una. ¿Cómo te va? Bien. Hoy bien, es bien. Vladimir a la Una. Vladimir a la Una. No, encantado de estar aquí, estamos viviendo días muy complicados. Sí, señor. No sé si tienes alguna reflexión sobre este y la gente comentario. está muy convulsionada. Y yo haría el siguiente comentario y la siguiente reflexión que estaba haciendo oyendo tu editorial. Y básicamente, efectivamente, y creo que sí, efectivamente las sociedades al final terminan dialogando sus salidas y sus formas de construirse o reconstruirse en el caso nuestro. Evidentemente hay dos polos políticos muy enfrentados y uno está buscando una salida, que yo estoy anotado en ella, revocatorio, que es una consulta popular, el otro está tratando de impedirlo y ha usado represión en ese intento, pero más allá de eso, hay que ser un poco más claro con la gente. ¿En qué sentido? Porque después surgen filtraciones de un lado o del otro y la utilizan para incluso tratar de dividir tanto al gobierno como a la oposición. Básicamente se ha sido utilizada en este momento. Y yo creo que hay que ser mucho más claros con la gente. Si la MUD nombró unos representantes para ir a sentarse con unos representantes del gobierno, para intentar acordarse en una agenda, eso no se llama diálogo todavía, está en una etapa preliminar de buscar una agenda en la cual luego se puedan sentar a avanzar en esa agenda. Que cada uno puso un punto, y yo he oído ya las explicaciones de Chu, de Freddy Guevara, que han estado en esas reuniones. Es más, el viernes pasado tuvimos una asamblea muy numerosa en Cumbres de Curumo en la noche, donde fueron ambos y expusieron lo que había sido esa agenda. Bueno, eso no es un diálogo per se, lo que ha habido hasta ahora es un intento de diálogo para acordarse en una agenda. Cada uno puso un punto, el gobierno puso que si la paz del país, la oposición puso todo lo que significaba el referendo revocatorio de 2016 y las condiciones para que eso se pueda ejercer en el 2016. Y hasta ahí han llegado esas conversaciones. Creo que era importante decírselo claro al país, para que una vez que se produjeron las filtraciones, todo esto que todo el mundo de algún lado o del otro le cae a palos, tuviese claridad ante el país. Así fue dicho, por ejemplo, en esta asamblea, y yo lo agradecí mucho. Cuando yo Chubo, yo le dije, di la verdad a la gente que está aquí, porque yo creo que con la verdad es que se puede avanzar. Ahora,
si eran secretas. Ahora, no todo se puede contar, Gerardo, ese es el otro problema, evidentemente, ¿no? pero Cuando tú hay una puedes reunión, decir, hay unas reuniones, se está buscando una agenda común para comenzar después las reuniones formales una vez que nos acordemos en una agenda. Eso, hasta ahí se puede decir. Ahora, ¿cuál es la agenda? Eso es lo que se va a discutir, precisamente. Ahora, ¿qué se dijo en la reunión? Ese tipo de detalles, a veces es importante, a veces... Bueno, ni yo lo sé. Ninguno hasta ahora los ha revelado de ambas partes, ¿no? Ahora yo sí creo que es necesario que si nosotros estamos buscando el ejercicio de un derecho constitucional, en primer lugar ese derecho constitucional no debe ser negociado y eso debe estar claro. No negociado en qué sentido, mi hermano, eso es un derecho. Y la gente... Pero es que mucha gente piensa que hay que sentarse con el gobierno es negociar referéndum. No necesariamente, pero además eso ya salió de la esfera de la mesa de la unidad democrática. Cuando aquí tantos venezolanos firmaron para solicitar el 1%, ¿cuántos venezolanos pudieron, venciendo todos los obstáculos, ir a validar su firma? De los que pudieron ir a validar su firma, los dejaron validar su firma con toda la obstrucción que hizo el Consejo Nacional Electoral. El referendo revocatorio ya salió de la dirigencia política. Ya no es una decisión que tomó la dirigencia política como activación de una salida constitucional pacífica y democrática. Es que involucraste a millones de venezolanos y ahora tú tienes que seguir en esa vía, persistiendo en que se dé ese referendo revocatorio. Pero también pudiera ocurrir que por las razones que sea, el referéndum no puede hacerse contra la voluntad de la Mesa de la Unidad Democrática, porque este año no pueda darse el referéndum. Esa es una realidad que está allí planteada. Ese es un escenario. Es un escenario, más que una realidad, es un escenario. Entonces a mí me gustaría hablar de los escenarios, porque cuando tú le preguntas a algún dirigente opositor, la respuesta es que va a haber referéndum este año, no hay, el plan es ese, el referéndum este año, pero ¿y si no? Vamos a hablar de eso al regreso, Gerardo. Gerardo Blade, nuestro invitado de esta tarde aquí en Vladimir a la Una, y ya saben la etiqueta, Blade a la Una, por Globovisión, aquí cabemos todos.